Génesis capítulo 48, vamos allá esta mañana. Esta mañana voy a estar hablando a los abuelos sobre algo especial aquí en Génesis capítulo 48. El título de este mensaje es Terminando Fuerte. Hermanos, quiero que nosotros entendamos que terminando fuerte no solamente es para los abuelos, pero es para todos. Cada cristiano debe tener un deseo de terminar esta vida cristiana fuerte delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero los abuelos, pues nosotros queremos guiar este mensaje de terminando fuerte a ustedes. Pero si no es abuelo, no se vaya a dormir, porque también estos versículos también aplican a nosotros como cristianos. Pero quiero que los abuelos piensen sobre el final de su vida. No estoy diciendo que pronto van a morir, pero están un día más cerca a ese tiempo. Y es un momento de nosotros recordar y pensar cómo yo voy a terminar esta vida. ¿Qué yo puedo hacer para ser de bendición a mis niños y mis nietos para yo terminar fuerte delante del Señor? Es posible que empezamos mal nuestra vida, empezamos en el mundo y nosotros pasamos por tiempos difíciles en nuestra vida, pero podemos terminar fuerte con el Señor. Podemos trabajar fuerte para el Señor, que cuando Jesús venga otra vez, nosotros terminamos esta carrera fuerte delante de Él. Muchos abuelos, tristemente, ya no buscan a sus nietos. Ya no buscan a ellos, no le llaman, porque están en otro lugar y no le llaman a ellos, no le buscan, porque dicen que ya no hay esa comunicación porque los tiempos son diferentes. Estaba hablando con un abuelo que me dijo, yo no puedo comunicar con mis nietos porque ellos están en los Estados Unidos y hablan inglés y yo no hablo inglés. Ellos no hablan español. Y pues cuando los juntamos no hay comunicación porque no podemos comunicar, son dos diferentes idiomas. A veces dicen, pues estamos en tiempos diferentes. Cuando yo era abuelo no había celulares y ahora yo voy a la casa de mis niños y veo a mis nietos y ellos están a frente de televisión jugando a PlayStation y jugando juegos y yo no sé nada de eso y ellos están ocupados en toda la tecnología de hoy y ya esa diferencia en tiempo entre el abuelo y los nietos. Recuerda, abuelos antes, yo no soy abuelo, pero por lo menos cuando era chiquito no había celulares, nada así. Nosotros pasamos tiempo afuera, jugamos afuera. Y ahora los tiempos han cambiado y ahora esta relación con los abuelos es más distante porque los tiempos son diferentes. Lo que a ellos les gustaban a ellos es diferente. Pero escuchen, iglesia, hay algo que sus nietos necesitan que nunca ha cambiado, que es el Evangelio. Es la palabra de Dios, algo que tú puedes compartir con ellos, que existía desde el tiempo del Señor, es la palabra de Dios y no va a cambiar, aunque el tiempo cambia, la palabra de Dios no va a cambiar. Es necesario. Esta generación está más en el mundo que en la iglesia. Los nietos y los bisnietos están más en el mundo que en la iglesia. Es una generación diferente. Quizás culpa a los padres por no traer sus niños a la iglesia. O culpa de los abuelos por no traer sus niños a la iglesia y ahora sus niños no enseñan a los nietos a ir a la iglesia porque ellos no venían tampoco. Y si los abuelos no enseñan a sus niños, o los padres a sus niños, cuando tengan nietos, guess what? Ellos tampoco van a venir a la iglesia. En los tiempos pasados, toda la familia estaban en la iglesia. Era algo especial, ¿no? Las tiendas estaban cerradas, la familia sabía que el domingo todos llegamos a la iglesia. Los abuelos, los niños, los nietos, los bisnietos venían a la casa de Dios. Después en la iglesia, pues ellos iban a la casa de abuelo para comer. Y todos iban a la casa de abuelo. Los abuelos cocinaban y preparaban comida y todo estaba ahí en la tarde. Y el domingo era el día de familia para ellos. Pero lo primero que ellos hacían era venir a la casa de Dios primero. Después pasaban juntos comiendo. Después todos se iban.
Hoy en día, cuando hay tiempos con los abuelos, lo primero que ellos van es no a la iglesia, a la playa. Van a diferentes lugares que no tienen que ver con la casa del Señor. Tenemos que regresar otra vez a traer a nuestros niños y nietos a lo que es lo más importante, que es la casa del Señor. Ahora mira cómo estamos ahora, lejos de Dios, perdidos en este mundo, porque hemos olvidado la importancia de nosotros venir. Los abuelos se han olvidado de enseñar a sus nietos la importancia de venir. Los padres han olvidado de enseñar a sus niños la importancia de venir a la casa de Dios. Y ahora esta generación que está ahora creciendo está más involucrado en las cosas del mundo que las cosas de la iglesia. Había unos jóvenes aquí que vinieron ayer, y había un joven que venía antes a la iglesia y Alex le invitó para que venga, y estaba aquí hace como 10 años que ese joven estaba aquí en la iglesia, venía a las actividades. Pero tristemente, si no estamos detrás de ellos, se pierden en el mundo, porque en el hogar no hay una urgencia de que la iglesia es importante. Y si los niños, aún más este día, los padres quieren que los niños vayan, pero ellos no quieren ir. Sí, está bien, busca a mis niños para que se vayan y me dejen 1 hora, 2 horas tranquilos aquí en la casa. Y mandan a sus niños, pero no da ejemplo, porque ellos también necesitan estar aquí en la iglesia. Para que esos niños vean que es importante a poner a Dios primero en su vida espiritual, en su hogar. Y después vamos a ver niños venir a la iglesia, vamos a ver nietos venir, porque sus padres y sus abuelos le enseñaron este libro, la palabra de Dios. Y ahora ellos tienen una fundación que cuando vienen tiempos difíciles, ellos se van a recordar: mis padres, mis abuelos me enseñaban que cuando tiempos eran difíciles, a ir a la palabra del Señor. Pero ahora, cuando le pregunta algo de sus abuelos, no dice nada de la iglesia. Dice: oh, no, mi abuelo, y él tiene una motora bien buena que me lleva en los fines de semana en la motora. O mi abuelo hace muchas cosas diferentes y cocina bien, y esa carne está tremenda. O mi abuelo me saca de su carro bueno que tiene, que lo saca solamente fin de semana. O mi abuelo me lleva a comprar los fines de semana. Pero no dicen algo espiritual de su abuelo. Mi abuelo me enseñó este versículo. Mi abuelo me enseñó los valores de esta vida. Mi abuelo siempre me llevaba y oraba conmigo. Mi abuelo me abría la Biblia y me enseñaba. Mi abuelo me llevó a la iglesia. Esas palabras ya no lo estamos escuchando. Están lejos de Dios. Dicen ahora que esta generación se llama la generación perdida. Y es correcto. Esta generación es una generación perdida. Perdida de camino del Señor. Tú sabes que hay 50% más abuelos ahora desde 1950. Muchos ya son abuelos a los 47 años. Significa que me falta 1 año. A ver si me hacen abuelo. No creo. ¿Tú sabes por qué ahora los años han llegado más a los abuelos temprano? Porque no hay líderes en el hogar y los niños están saliendo en el mundo y las niñas están embarazadas a los años de 15 y 16 años y la hacen a sus padres abuelos temprano. Porque no les están enseñando las cosas bíblicas y bien en el hogar. Muchos dicen que el trabajo de los abuelos es para jugar con los nietos. ¿Cuántos abuelos le encanta jugar con los nietos? Amén. Dice: sí, yo puedo todavía, pero ya en 2 años no va a poder brincar con ellos y estar con ellos. Pero los abuelos deben estar plantando valores en sus nietos, que es importante. Dice que el trabajo de los abuelos es tomar la vida tranquila, ¿verdad? Ya están retirados y ya pueden tomar la vida tranquilamente y relax en la casa. Un estudio dice que los abuelos ya no se sienten que está haciendo un impacto en este mundo. Hermanos, había un tiempo donde los abuelos, los mayores, los jóvenes les respetaban a ellos.
Los jóvenes miraban, wow, esa persona, abuelo o mayor, tiene mucha sabiduría. Esa persona debemos de acercarnos a ellos para que me comparte las historias y me enseñen. Pero ahora los jóvenes no ven a los abuelos así. Yo sé que años pasados nosotros llevábamos los jóvenes a los hogares de los mayores en la iglesia. Yo me acuerdo una vez fuimos a casa de Benny y ellos se sentaban en la casa de Benny y Benny le compartía con ellos. Y para que los jóvenes entiendan que los abuelos, los mayores en la iglesia, tienen mucha sabiduría y le puede enseñar y compartir porque ellos han pasado por tiempos difíciles y los niños tienen que conocer esa sabiduría de ellos. Pero ya a los abuelos no le faltan el respeto, ya no le ven a ellos como una persona importante. Mi abuelo no sabe nada de lo que está pasando. Tú eres mayor y lo que pasó en tu tiempo no pasa ahora y no entiende este mundo que estamos viviendo. Y yo sé que el mundo es diferente, pero muchos abuelos han pasado por cosas sumamente difíciles en el tiempo de ellos. Y todavía hay sabiduría para guardar a esta generación de las cosas que pueden pasar. La verdad es que debemos dejar algo para esta próxima generación. Abuelos, ¿qué tú estás dejando para esta próxima generación? ¿Qué tú le estás enseñando a sus nietos unos valores, cosas espirituales para ayudarle en su vida espiritual o ayudarle en su vida para que se recuerden estas cosas importantes? Para que digan, mi abuelo, mi abuela me enseñó esto. Mi abuela me enseñó estos detalles. Que ellos tengan este recuerdo de los abuelos más espiritual que otra cosa. Yo sé que hay muchos hoy en día que se recuerdan sus abuelos. Mi abuelo me llevó a la iglesia. Mi abuelo siempre me levantaba y nos motivaba a nosotros para ir a la casa del Señor. 35% de niños viven en un hogar donde solo hay un padre. Algunos estados son 50%, donde solamente hay un padre. Esos niños necesitan sus abuelos. Aún hay una gran diferencia hoy en día de los años casados de los abuelos, que ya vemos 40 años, 50 años, y ahora esta generación ya a los 5 años quiere rendirse de su matrimonio. Ya no estamos viendo esos números de 20, 25 años casado, un matrimonio, como el tiempo pasado. Esos niños necesitan sus abuelos. 10% de niños son criados por sus abuelos en el mundo de hoy. Un gran por ciento de los abuelos se mudan con sus niños para cuidar a sus nietos. A veces los padres van a trabajar y dejan sus nietos o sus niños en la casa de los abuelos para cuidarle. Muchos abuelos dan dinero y comida y dulce y no le dan la palabra de Dios. Le dan cosas materiales a ellos para que los nietos le encanta cuando vengan los abuelos, y es importante, ¿verdad?, para darle esos detalles y recuerdan, pero más importante es nosotros, abuelos, a darle algo que le va a durar y le va a ayudar en su vida espiritual para siempre. Que cuando venga esos tiempos difíciles en su matrimonio va a recordar, mis abuelos siempre se quedaban juntos aún en tiempos difíciles. Cuando venga tiempo difícil en su vida personal, mis abuelos siempre me decían, estar firme en el Señor, tenga sus ojos al Señor en tiempos difíciles. Abuelos, lleva la antorcha y tiene que pasarlo. Esa antorcha es el Evangelio. A pasar el Evangelio a estas generaciones para que ellos conozcan que Dios mandó a su único Hijo a esta tierra a sacrificar su vida por ellos, a pagar por sus pecados, a darle vida eterna. Este es el mensaje que ellos necesitan. Esa es la antorcha que tiene que pasar a sus nietos. El Evangelio. No la suerte, no la esconda. El Evangelio. No la cambie, porque no se puede cambiar.
Los abuelos son los mejores en enseñar la visión del futuro. Los abuelos han vivido por muchos años y han pasado por tiempos difíciles y pueden enseñarle porque ellos han pasado por tiempos difíciles. ¿Cuántos abuelos han pasado por tiempos difíciles en su vida? Amén. Y esa información, la manera y cómo Dios te ayudó a vencer, es lo que sus nietos necesitan escuchar. Cómo Dios te dio la victoria en esos tiempos. Porque los abuelos vieron las fallas y vieron los éxitos en su vida. Y esas fallas, Dios le dio victoria y Dios le dio éxito. Y los nietos necesitan escuchar esas historias que tú te sientes con ellos. Mira, te voy a contar algo que ha pasado en el pasado. Yo me recuerdo Antonio Pérez Colón, cada vez que yo le visitaba a él. Ese sí que tenía historias. Yo solamente tenía que decir algo sobre algo en el pasado y allí estaba 1 hora. Aún yo durmiendo así, todavía contando las historias que puede pasar. La semana pasada estaba con Benny. Y Benny también, tú estás con él y le dice algo de ministerio en el principio. Y cómo él llevaba los que venían de los Estados Unidos a diferentes lugares. Y él puede seguir y habla por horas si le deja. Y cuenta esas cosas buenas que han pasado y los tiempos difíciles. Esas son las cosas que los nietos tienen que saber. Los abuelos pueden ayudar a los nietos a no hacer las mismas errores o los mismos errores que los abuelos han pasado. Mira, no vaya allá, hay peligro. No haga esto, porque si lo hace, este es el resultado. Y hay padres y abuelos que no están evitando, no están enseñando a los niños, y cuando llegan al mundo van a practicar y hacer cosas que no deben hacer porque nadie le avisaron a ellos. No había ejemplo en el hogar, no había abuelos a decirle no vaya allá, no tenga amigos así porque ellos van a destruir su vida. Por eso los nietos están viviendo, los niños, en esta manera. Dios tiene un plan para cada nieto y los abuelos pueden ayudar para que ellos vean ese plan de Dios. Hermanos, esta mañana quiero ver la vida de Jacob. Jacob, aquí en Génesis capítulo 48, estaba en sus últimos días. Y vamos a ver qué él hizo con los nietos de él en estos últimos días, ya enfermo. Ya sabiendo que Dios le iba a buscar a él, que iba a estar en los cielos con el Señor. Pero algo pasó en estos últimos días que quiero compartir con ustedes. Y más importante, vemos cómo Jacob terminó fuerte su vida. Y este ejemplo que Jacob nos da a nosotros de terminar esta carrera hasta el final fuerte es lo que nosotros queremos sacar esta mañana y aplicarla a nuestra vida. Yo tengo que terminar esta vida, esta batalla, esta carrera fuerte con el Señor. Aunque yo estoy fallando, aunque yo fallé, yo quiero terminar bien delante del Señor. Eso debe ser nuestro deseo. Vamos a mirar Génesis capítulo 48. Sabemos que Jacob fue descendiente de Abraham. Abraham fue su abuelo. Su papá fue Isaac. Y Jacob también en la Biblia vemos un nombre diferente que es el nombre de Israel en la Biblia. Sabemos que Jacob es una de las personas bíblicas más conocidas y más estudiado en la Biblia. Jacob tenía 12 hijos, que esos hijos fueron los 12 tribus de Israel. Sabemos que Jacob peleó con su hermano Esaú por la primogenitura. Pero estamos ahora en los últimos tiempos de la vida de Jacob. Y Jacob estaba terminando fuerte. Estaba enfermo, estaba encamado, preparado a ver a Jesús en este momento. Casi ciego, no podía ver. Estaba así fue su salud en este momento. Y Jacob pidió que llegue, mientras que estaba todavía vivo, llegue su hijo, Josué, y también a sus nietos. Quizá para verlo la última vez.
Hermanos, abuelos, ¿cuándo fue la última vez que tú viste tu nieto o nieta? Aunque estaba débil, Jacob, débil cada día, estaba madurando más y más espiritualmente. Hermanos, escuche bien, abuelos. Aunque su cuerpo va débil cada día y tú te sientes menos fuerte que el día antes y ves su cuerpo falleciendo más o poniéndose más débil cada día, ¿verdad? Todavía en la vida espiritual podemos estar madurando más. Aunque el cuerpo está muriéndose, su vida espiritual puede estar vivo con mucha vida. Y así estaba la vida de Jacob. Aunque su cuerpo no podía ver, estaba enfermo, estaba encamado, realmente su vida espiritual estaba todavía creciendo. ¿Cuántos abuelos esta mañana no tienen que contestar? Estar todavía creciendo espiritualmente en su vida. Me recuerda de 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, aunque dice el exterior se va desgastando, el interior, abuelos, el interior debe renovar día y día. Y debe ver esa renovación. Si estamos pasando tiempo en la Biblia, estamos viniendo a la iglesia, estamos orando, Dios va a seguir renovando nuestra vida espiritual. No importa si tiene 89 años, no importa si tiene 100 años, Dios te va a renovar su corazón y su vida para Él. En nuestra debilidad es donde Dios se manifiesta y vemos su poder. En su debilidad es posible que no puede caminar bien, es posible que no puede ver bien, es posible que no pueda hacer lo que antes hacía. Pero en nuestra debilidad Dios se demuestra su poder. Aunque tú no puedes hacer mucho, Dios puede demostrar su poder en su vida y utilizar su vida para hacer de bendición a sus nietos y a otros niños. No es como tú empiezas esta carrera, pero como tú terminas. Muchos abuelos esta mañana, quizás cuando eran joven, estaban haciendo cosas que sabían que no agradaba a Dios. Estaba en el mundo. No importa cómo empieza esta carrera, lo más importante es cómo tú vas a terminar esta carrera. ¿Qué va a pasar y qué tú vas a estar haciendo para el Señor en los últimos días de su vida? Tenemos que terminar fuerte para el Señor. Dios les salvó a muchos abuelos, cambiaron su vida para el Señor, empezaron a vivir para el Señor, pero aún en su vida cristiana cayeron y se levantaron. Cayeron y se levantaron espiritualmente. Pero tenemos que terminar levantado con el Señor. Como terminamos es lo más importante. Que tu familia dé testimonio de cuánto tú amabas a Dios. ¿Cuántos nietos en este momento de los abuelos puede decir en esta mañana, mi abuelo ama a Dios? Mi abuelo le sirve a Dios. Y yo tenga esos recuerdos, que tenga ese testimonio el momento que el Señor te lleve a los cielos. Que ellos se recuerdan de la vida de su abuelo. Que ellos digan, mi abuelo siempre estaba en la iglesia. Mi abuelo siempre estaba leyendo su Biblia. Mi abuelo siempre oraba por mí. Que testimonio de ti deja su familia ver que era un hombre, un siervo, una sierva de Dios. Hermanos, no termine esta carrera triste y desanimado sin el Señor. Si esta mañana tú no conoces al Señor Jesucristo como su Salvador, hoy es el día de salvación. Tú puedes terminar esta carrera fuerte entregando su vida al Señor para que cuando Él venga, tú puedes estar con Él para siempre. Y que sus nietos puedan dar testimonio. Yo me recuerdo cuando mi abuelo vino a Cristo. Yo vi a mi abuelo cambiar su vida como era antes, ahora sirviendo al Señor. Que ellos den testimonio de eso. En nuestra iglesia había muchos mayores que venían a la iglesia estando
en los 90 años. Aquí siempre veo a Carlos Valle, que se sentía aquí en los últimos días. Me acuerdo de Munín, que siempre se sentaba ahí a los 93 por ahí. Ellos, aunque se sentía débil, sabía la importancia y llegaba a la iglesia y daba testimonio a nosotros que la iglesia es importante. Y sus nietos veían que a su abuelo o su abuela quería llegar y no hacían excusas que no me siento bien y estoy débil. Venían a la casa de Dios. Y ellos dan testimonio. Nosotros como iglesia podemos dar testimonio de los mayores en la iglesia que siguen viniendo y siguen poniendo a Dios primero. Eso que debemos recordar. Hermanos, tú vas a decidir en la manera como tú vas a terminar. Tú vas a decidir, abuelo, en la manera que tú vas a terminar esta carrera. Tú vas a decidir el testimonio que tú vas a dejar para sus nietos. Cómo ellos van a recordarte a ti. ¿Qué ellos van a decir de ti? Eso es lo importante. Dios te está dando una oportunidad esta mañana para cambiar. Es posible que dice, pastor, es verdad, yo como abuelo y aún como padre no he estado ahí bien. Pero ahora yo quiero cambiar mi vida para que yo termine esta carrera fuerte y que yo deje a mis niños y a mis nietos algo que se pueden recordar, pero algo espiritual, no que yo voy a dejar dinero para ellos, pero le voy a dejar valores de la palabra de Dios, le voy a dejar versículos para que se recuerden esos detalles. Es posible que tú veas en tu vida deseando menos las cosas de espirituales. Ya no tiene un deseo para venir a la iglesia. No hay deseo para leer tu palabra. Pero Dios desea que tú termines esta carrera fuerte. Que tú mantengas sus ojos mirando hacia arriba. Que tu iglesia te dé testimonio de cómo tú eras fiel al Señor. Los hermanos se paran aquí, como yo siempre menciono a los que son mayores, que yo puedo decir eso de ti, parándome aquí 30 años de ahora. Yo me recuerdo, William Feliciano, ¿recuerda William Feliciano? Wow, 30 años atrás. Yo sé que tampoco va a estar conmigo aquí, los jóvenes. Alex va a ser el pastor de la iglesia aquí, yo voy a ser el pastor de jóvenes y va a recordar algunos de la iglesia que dan buen testimonio a los jóvenes. Abuelos, tú sabes que los niños que vienen ahora están mirando a ustedes, están viendo sus acciones, están viendo cómo tú le tratas a ellos cuando vienen. ¿No? Quédense allá, no quiero nada de los mocos de ustedes, ¿verdad? No quiero nada de eso. Pero ellos ven todo y debemos ser testimonio para ellos, para enseñarle a ellos. Hay mucha sabiduría entre los abuelos que tienen que compartir. Alex ahora está utilizando a unos predicadores de la iglesia para hablar con los jóvenes. Tremenda idea. Para que los que pueden predicar y enseñar a enseñar a los jóvenes estos valores que ellos aprendieron. Yo creo que el más viejo que enseñó fue William Feliciano. No fui yo el más viejo. Pero es bueno que ellos vayan y enseñen a los jóvenes. Necesita escuchar la sabiduría. No te rindas ahora porque no has vivido una vida que agrada a Dios. Dice, pastor, yo no he vivido una vida que agrada a Dios. Pues es tiempo de cambiar eso ahora. Que desde ahora tú puedes vivir para el Señor. Desde ahora tú puedes cambiar su vida. Desde ahora tú puedes empezar a leer su Biblia. Desde ahora tú puedes orar. Desde ahora tú puedes traer sus nietos a la iglesia. No diga, pues ya yo fallé. Ya no hay nada que puedo hacer. Sí, si tú estás vivo significa que Dios no ha terminado contigo. Y Dios te quiere utilizar. Tú solamente tienes que decir, Dios, me falta 5 o 10 años. Pero en esos últimos años quiero que tú me uses a mí. Yo me entrego mi vida a ti. Y yo te prometo que no importa cuántos años tú tienes, Dios te va a utilizar. Dios te va a usar para hacer de bendición a otros aquí en la iglesia y en su familia. Jacob está terminando su vida con gran deseo para cosas espirituales. Abuelos, ahora que está casi al final, es tiempo para correr espiritualmente.
a compartir todo lo que aprendieron con otros, más a su familia. Hermanos, ustedes saben que los más años que tienen, lo más fuerza necesita el Señor. Cada persona aquí que está batallando con su salud, está ya en esos años donde los achaques vienen algo diferente cada mañana. Tú sabes, conoces que tú necesitas la fuerza del Señor. Y cada día más que los años siguen pasando, necesitas más la fuerza del Señor. Debe orar que Dios le dé la fuerza que tú necesitas para servirle a Él, para ser fiel al Señor, hasta que el tiempo venga, que Dios dice que ya Dios conoce ese momento, que Dios te va a llevar a ti a los cielos y decir, hasta aquí estamos. Jacob quería antes que muera a bendecir a sus nietos. Sus dos nietos, Efraín y Manasés. Vamos ahí en versículo 1, quiero enseñarte algunos versículos aquí de Jacob. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. José papá, quería que sus hijos conozcan a su abuelo. Y por eso le trajo a él. Hermanos, debemos traer los nietos a los abuelos. Si tú eres padre y sus hijos todavía están en su casa, creo que solamente yo, debemos traer a los niños a los abuelos. Cuando Jacob escuchó que su hijo y sus nietos estaban llegando, estaba viniendo para visitarle, le dio a Jacob una fuerza sabiendo, aquí viene José, ahí viene Efraín, ahí viene Manasés, vienen a visitarme. Le dio esa fuerza que dice en versículo 2, que se sentó sobre la cama. Era una persona encamado, estaba enfermo, no podía ver, pero recibiendo esta noticia de que venían sus nietos, le dio esa fuerza para sentarse sobre la cama. Hermanos, cuando tú sabes que sus nietos vienen a su casa, ¿qué es su reacción? Ahí vienen los nietos. Van a estar corriendo sobre los muebles, van a estar en la nevera comiéndose toda la comida, llamando, mira, estoy ocupado, no venga hoy. O tú eres un abuelo que dice, hey, ¿cuándo va a traer sus nietos? Tráelo a las 6 de la mañana, que estoy preparado para recibirle. Y tiene ese gozo, como Edwin estaba diciendo aquí al frente esta mañana, que tiene ese gozo de saber que es abuelo y le da esa alegría sabiendo, y quizá quiere pasar más tiempo con él. Es un privilegio. Yo voy a saber un día, cuando llega a ese nivel de ser abuelo, la bendición que es de darle dulce y darle azúcar, después mandarlo a sus padres, ¿verdad? Y cuando llega a casa, ya a esa parte yo sé. Yo mando a mis niños, a los abuelos, o aún algunos en la iglesia, ¿verdad? Que son abuelos a mis niños. Y cuando venga la factura de la dentista, se lo voy a dar a ellos, a esa persona que traen dulce todos los días. Y ellos quieren, toma dulce. Pero cuando viene ese tiempo y están llorando, oh no me saca ese diente, que griten el nombre de Edwin. Vemos cómo Jacob se sentía sabiendo que sus nietos venían. Estaba cansado y sin fuerza, pero después Dios le dio esa fuerza para levantarse. En versículo 3, lo primero que habla a José, después de no decir muchas palabras, algo que vino en su corazón, lo primero que salió fue, el Dios omnipotente me bendijo. Hermanos, nosotros somos cristianos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que salió de la boca de Jacob fue que Dios es grande, Dios es omnipotente, que tiene poder y me ha bendecido a mí. Yo sé que cada abuelo, abuela esta mañana puede decir, Dios me ha bendecido a mí. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Nosotros somos bendecidos y a veces no lo vemos. No vemos las bendiciones. No vemos las bendiciones de que los nietos pueden ser para nosotros. Y no viendo la bendición, pues a veces nos quejamos y queremos más. Y porque no estamos agradecidos, no vemos la bendición y no somos fieles al Señor como Dios desea. Y Jacob nos enseña que cuando necesitamos fuerza, tenemos que ir a la palabra de Dios. Hermanos, cuando tú necesitas fuerza, ¿dónde tú vas para recibir esa fuerza? Tenemos que recordar la grandeza y el poder de Dios. Y Dios puso su poder aquí en este libro, en la palabra de Dios. Y por eso hay poder cuando predicamos, porque predicamos la palabra de Dios y el poder está en su palabra. Y si hay poder en su palabra, cuando necesitamos fuerza, ¿dónde debemos ir? A la palabra de Dios. Muchos cristianos se olvidaron de ese poder y se quedan desanimados y se quedan débiles porque no van a la palabra de Dios en esos momentos cuando necesitan esa fuerza del Señor. Versículo 5 de capítulo 48. El abuelo Jacob adopta a sus nietos para que ellos tengan las bendiciones, las herencias de Jacob. Dice en versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Le dio esta bendición a sus nietos para que reciban la herencia que Jacob le iba a dar a su familia. Cuando una persona llega a la edad avanzada, piensa a entender lo que realmente es importante. Hermanos, cuando llega a esa edad, ahora tú miras atrás y dices, ahora yo veo lo que realmente es importante. No puse la importancia en mi familia, en mis hijos y mis nietos, pero ahora que yo veo que mi cuerpo está poco a poco poniéndose débil, yo veo ahora la importancia en mi familia. Mi familia es importante. Mis nietos son importantes. Mis hijos son importantes. Y a veces no lo vemos hasta más adelante en nuestra vida. Vemos en versículo 12 el respeto que tenía Jacob para Dios. Dice en versículo 12, entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Versículo 15, Jacob bendije o da bendiciones a sus nietos. Terminamos aquí en versículo 15, 16. Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sus nietos, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multipliquesen en gran manera en medio de la tierra. No vamos a ir, pero versículos adelante, Jacob pone sus manos para dar bendición a sus nietos. Aún tenía sus manos cruzadas, o tenía su mano así, pues lo cruzó, y su hijo Josué lo sacó de ese cruzado, porque realmente Jacob quería bendecir al menor más que el mayor. Pueden ir hacia atrás y leer esa parte. No tenemos tiempo para pasar todo el capítulo. Abuelos, en una manera de bendecir a sus nietos es enseñarle la palabra de Dios. Escuche bien, abuelos. La manera para bendecir a sus nietos es enseñarle a ellos la palabra de Dios. Es orar por ellos y entregar a ellos a Dios.
Abuelos, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste para sus nietos? Que Dios cuide a sus nietos, que Dios guarde sus nietos de las cosas que está pasando en este mundo. Abuelos, ¿cómo va a terminar su vida cristiana? Para terminar fuerte, tiene que venir a Dios. Para que Dios te ayude a terminar esta vida fuerte delante de Él. Que si es un abuelo o abuela esta mañana y no tienen a Jesús, no van a terminar bueno. Van a terminar, si no viene a Jesús y rechaza a Jesús, van a terminar en ese lugar que la Biblia llama el infierno. Pero Dios te quiere salvar esta mañana. Hermanos, en este tiempo de invitación, de oración, tenemos que venir y pedirle a Dios que nos dé la fuerza para terminar esta carrera. Tenemos que venir y hacer un compromiso con Dios para llevar la palabra de Dios a nuestros nietos. Tenemos que venir y pedir a Dios, Dios, ayúdame a ser un ejemplo a mis nietos. Dios no ha terminado contigo. ¿Cómo sus nietos van a recordar a ti, abuelos? ¿Qué ellos van a decir de ti espiritualmente? Ojalá que van a decir que mi abuelo, mi abuela me enseñó, me llevó a la casa de Dios, me enseñó la palabra de Dios. Y yo vi la fuerza en mis abuelos. Yo vi la dependencia de Dios en mis abuelos. Yo vi que mis abuelos tenían sus ojos mirando hacia arriba. Y cuando los tiempos venían fuertes, mis abuelos fue a Dios para ayuda en esos tiempos difíciles. Con sus ojos cerrados esta mañana, siempre es un tiempo cuando compartimos la palabra de Dios para hacer una decisión para Él. Abuelos, esta mañana este altar está abierto. Voy a pedir que Josie allá arriba toque este himno. Con sus ojos cerrados. ¿Por qué no viene acá frente esta mañana y orar por sus nietos? Quizás sus nietos vino contigo. ¿Por qué no traerlo contigo esta mañana a orar? Abuelos, tomen este tiempo aquí en el altar para orar por sus nietos. Dios, ayúdame a ser un ejemplo para mis nietos. Dios, yo vengo aquí al frente para orar, para que me ayude a terminar esta carrera fuerte. Señor, yo te necesito. Que mis nietos vean en mi vida un gran ejemplo. Oren por nombre de sus nietos. Señor, yo presento por nombre a mis nietos, mis nietas. Dios, ponga su mano sobre ellos para que ellos vengan a Cristo. Ayúdame a mí para compartir el evangelio a mis nietos. Quizás tú dices al Señor, yo no he sido el mejor abuelo o abuela, pero empezando esta mañana con tu ayuda, yo quiero ser un ejemplo para ellos. Yo quiero que mis nietos vean que yo estoy leyendo mi Biblia, que estoy orando por ellos, que vengo fielmente a la iglesia. Oh Señor, en los años que me quedan, ayúdame a terminar fuerte. Que Dios escuche esas palabras de tu boca. Dios, ayúdame a terminar fuerte. Ayúdame a terminar con mis ojos mirando hacia arriba. Ayúdame a terminar en victoria. Dile a Dios esta mañana, Dios, yo te necesito. Yo no puedo sin ti. Yo te prometo que Dios te va a ayudar. Sabemos eso por sus promesas.
Dios te va a ayudar a ser un abuelo, una abuela que ama al Señor. Un abuelo, una abuela que comparte la palabra con ellos, para que ellos vengan y sean salvos y estén en una iglesia donde predica la palabra y que le sirvan a Dios, y que sus nietos le enseñen a sus niños la palabra de Dios, por ejemplo tuyo. Somos bendecidos. Oh Señor, gracias por esta mañana, este tiempo donde estamos dando gracias por los abuelos y las abuelas, en la manera que tú le puedes utilizar para ser de bendición a sus nietos. Más importante, a enseñarle a sus nietos, a sus bisnietos, la palabra del Señor. Señor, esta mañana tú estás escuchando las oraciones de los abuelos. Tú estás escuchando el clamor de ellos para sus nietos. Nietos que no conocen a Cristo. Nietos que están perdidos en este mundo. Y el corazón de ellos están con dolor viendo a sus nietos y quizás sus niños perdidos en este mundo. Oh Señor, que tú obres la vida de ellos para que ellos vean a Cristo por medio de sus abuelos. Que sus abuelos sean fieles a ti para dar ese ejemplo. Que cuando es el último día, su familia puede decir: mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá amaba a Dios. Oh Señor, te entregamos a cada abuelo y abuela en esta mañana. Oh Señor, ponga sus manos sobre ellos en una manera especial. Oh Señor, dale el privilegio de compartir la palabra con su familia. Pero más importante, que sea un gran ejemplo de Cristo para ellos. Gracias, Señor, por los abuelos y abuelas en nuestra iglesia. Te pido, Señor, que tú le utilices grandemente en sus familias. Oh Señor, si una persona aquí esta mañana que no te conoce a ti como Salvador, quizá un abuelo o una abuela que no te conoce, oh Señor, que no se vayan sin hablar conmigo. Hablar con una persona que le enseñe a ellos cómo ser un abuelo que te ama a ti. Que le enseñe ese amor que Jesús tenía para ellos, que sacrificó su vida para ellos en la cruz de Calvario, para pagar por sus pecados, para darle vida eterna. Oh Señor, gracias por este tiempo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.